A un hombre no se le mata, se le desmantela. La multitud se había reunido antes del amanecer. Viajando durante horas empapado en el barro. Niños oscuros levantados sobre hombros. Vendedores gritando por encima del oleaje de. Una emoción no muy distinta a la de un festival, pero lo que estaban allí para presenciar no era nada. Celebración fue un castigo de ese tipo. De castigo que exigía no silencio. Pero los aplausos en el centro de todo son una. El hombre estaba encadenado, aún no roto, pero cerrar su nombre se ha desvanecido hace mucho tiempo. La oscuridad, un peón político en una traición. Caso perdido en las notas a pie de página de la época medieval. Anales, pero lo que soportó se haría eco. A través de la historia como quizás el más. Espectáculo bárbaro de violencia estatal. Jamás lo ideó, lo habían ahorcado, pero no. Hasta morir, eso hubiera sido demasiado amable. En lugar de eso colgaba con los ojos medio estrangulados. Extremidades abultadas agitando el cuerpo. El instinto desesperado de vivir prevalece. Toda dignidad jadea desde las primeras filas. Risas de otros en algún lugar un niño. Lloró sin saber por qué los adultos se habían ido tan lejos. En silencio, entonces llegó el cuchillo delante de él. Los ojos del verdugo levantaron una pequeña hoja curva, una ovación surgió de la multitud. Mientras le cortaban los genitales al hombre. No de forma limpia sino con deliberación. Crueldad de un carnicero, no de un cirujano, sangre. Roció el grito del hombre de forma confusa. El gorgoteo de la ballena llegó a oídos de. Los espectadores en la parte de atrás fueron luego cortados. Una abertura abierta desde el pecho hasta la ingle. Entrañas extraídas lentamente de su abdomen. Y ardía frente a él, humo subiendo. Mezclado con el olor a hierro caliente mojado. Tela y ese es el dolor no mato. Él aún no lo hizo intencionalmente cuando. Su vida finalmente se le escapó, no fue así. Con paz pero pieza a pieza sus extremidades. Fueron cortados no de manera ceremonial sino. Mecánicamente como si el hombre mismo fuera. Un objeto para desmontar su cabeza era. Cortado, hervido y montado en una espiga. Por encima de las puertas de la ciudad, sus brazos y piernas. Enviados a condados lejanos clavados a muros públicos esto no fue un castigo. Este era un mensaje grabado en sangre diseñada para permanecer en la memoria por mucho tiempo. Después de que el nombre del hombre desapareció, fue el castigo reservado para los traidores y vino con un nombre tan desinfectado por el tiempo que su verdadero horror a menudo se olvida. Hambriento y descuartizado, suena así. Procedimental casi arcaico pero debajo. Esas tres palabras encierran un ritual de un sadismo tan extremo que desafía. Comprensión un método de ejecución no destinado a matar rápidamente pero a aniquilar completamente el cuerpo el alma. Y lo más importante la idea de que condenado representaba qué tipo de sociedad representaba. ¿Inventa un castigo como este que hace? Dice sobre el poder y sobre nosotros que tal horror fue una vez un espectáculo público. Y a veces una celebración colgaba dibujada. Y cuarteó tres palabras educadas. Abstracto y engañosamente aburrido pero detrás. En ellas yace una realidad tan grotesca que diseñado sistémicamente para el máximo dolor y humillación que incluso los modernos. Las descripciones luchan por hacerle justicia. Esto no fue solo una ejecución, fue realizar un ritual calculado cada uno. Escenario diseñado para deconstruir un ser humano. Estar físicamente frente a una audiencia. Mentalmente simbólicamente era un castigo. Como propaganda, terror y justicia. Descomponerlo no por fascinación morbosa. Pero para entender cómo el poder medieval trabajó y lo que más temía era
El condenado fue exhibido por primera vez en él. Calles a menudo atadas al revés sobre una madera. Valla o arrastrado detrás de un caballo. La intención no era solo incomodidad, era. Se demostró que el individuo se degradaba. El pueblo no como persona sino como un objeto, una cosa que se lleva al matadero. Una vez en la horca el hombre hiera. Casi siempre un hombre era ahorcado por la cuello, pero fundamentalmente no hasta la muerte. No hubo caída rápida ni cuello roto. Reservado para los traidores comunes de la nobleza. Fueron suspendidos el tiempo suficiente para sufrir, agitarse, jadear, tierra. Ellos mismos mientras el oxígeno huía del cerebro. El instinto primario del cuerpo de vivir chocó. Con la certeza de que pronto sería. Desarmado, a veces la cuerda era demasiado largo y los pies tocaron el suelo. Suspensión parcial, otras veces la. El verdugo levantaba y dejaba caer el condenado por simular repetidamente. Asfixia una y otra vez. No fue así. La sentencia de muerte fue la apertura. Actuar, la palabra dibujada, es a menudo malinterpretado en algunas interpretaciones. Se refiere al arrastre del prisionero al sitio, pero en la mayoría de los contextos, especialmente a partir del siglo XIII. Dibujado se refería al destripamiento. Extirpación literal de los órganos internos. Mientras el prisionero aún estaba vivo es. Aquí es donde el castigo se desplaza de ejecución al horror anatómico una vez cortado. Bajando de la horca semiconsciente. El hombre estaba manchado de vómito sin aliento. Despojado, inmovilizado y cortado en rodajas. Primero se extirparon los genitales, no solo para causar dolor sino como símbolo. Destrucción del linaje de la masculinidad y honor a estos que a veces se quemaban. Inmediatamente en un brasero su humo. Levantándose entonces junto al rostro del condenado. Vino el vientre, una larga incisión a lo largo de él. El torso abrió el abdomen permitiendo que verdugo para quitarle los intestinos. Pie a pie, con cuidado y en público. Aún consciente, el condenado se sentiría las cuerdas viscosas de sus propias entrañas deslizarse fuera del calor del fuego donde los quemaron y los vítores de un multitud condicionada a ver la justicia en agonía del corazón. A menudo el último órgano a ser tirado fue a veces eliminado, mientras los cronistas aún anotan casos que siguen vigentes, donde el verdugo lo sostendría desván antes de aplastarlo o tirarlo. En el fuego el dolor era solo una parte. Ecuación, se trataba de deshacer a un hombre frente a una nación que una vez fue condenada. Estaba muerto o lo suficientemente cerca como para que el cuerpo estuviera muerto. Decapitado, pero esto también fue ritualístico. La cabeza cortada a veces se hervía. Alquitranado y luego montado en una pica y colocado en la parte superior de un puente de entrada o de una muralla de la ciudad. Tower Bridge en Londres, Meadowgate Bar en York. Estos se convirtieron en un mensaje grotesco. Juntas de poder real, pero no terminó. Allí el cuerpo fue entonces descuartizado. En 4 partes, generalmente en las articulaciones. Cada extremidad se hervía o se salaba. Prevenir la descomposición y enviar a diferentes partes del reino, especialmente ciudades. Asociado con los partidarios condenados. O ciudad natal, imagínatelo, una pierna cortada. Clavado en la puerta de una iglesia con un brazo colgando. Desde una puerta de la ciudad, un torso desechado en un pozo. Esto fue ejecución como fragmentación, el desmontaje literal de un ser humano a través de la geografía para servir como una advertencia eterna e ineludible. No habría tumba ni santuario ni martirio. Simplemente desmonta todo el proceso. Ahorcamiento parcial hasta la quema pública de intestinos, hasta la dispersión de las extremidades. No se trataba de la muerte, se trataba de
Obliteración para ser colgado, dibujado y... El cuartelado debía ser un ejemplo. Reducido a un cuento con moraleja en sangre. Y era el Estado medieval el que decía: esto es lo que pasa cuando nos desafías. No solo te matan, te matan. Borrado cada detalle era simbólico. Colgar sin muerte se burló de la posibilidad de una castración de escape rápida. Linaje asesinado y derribo del honor. Profanó el sagrado cuerpo acuartelado. Borrada integridad, exhibición pública negada. Incluso el anonimato en la muerte y en cada elemento estaba justificado bajo la ley. Específicamente por el delito de alta traición, un término que podría significar todo y nada, criticando a la rey, apoyando al heredero equivocado. Adorar al Dios equivocado estando en él. El lado equivocado de la historia, el castigo. Dijo más sobre quienes lo ordenaron que los que lo padecieron. Esto fue violencia con intención, horror refinado. En ley, un castigo diseñado no solo acabar con una vida, sino quemarla en él. Memoria colectiva de un público asustado. Matar a un hombre es fácil para hacer un reino. Temedle después de la muerte que toma el arte. Acto de colgar, dibujar y descuartizar. No fue solo una invención grotesca de la crueldad, era un instrumento elaborado por el control estatal. Es un castigo que no nace de caos, pero de orden deliberado legal. Ritualizó su surgimiento en la Edad Media. Europa, particularmente en Inglaterra durante el siglo XIII, marcó un punto de inflexión en cómo los monarcas ejercían la violencia, no meramente como retribución, sino como una herramienta psicológica. Entonces, ¿por qué esto? El castigo surgió cuando sucedió porque fue reservado para la traición y no para el asesinato. Violación o robo, porque la traición no era solo un crimen, fue un crimen existencial. Amenaza bajo la ley medieval, particularmente Anglo-Norman y más tarde tutor de la ley de traición. No se definió por el daño causado, sino por quien se sintió ofendido, y eso fue siempre. El monarca podría matar a su vecino y aún así ser enterrado en un lugar consagrado. Suelo que podrías blasfemar, incluso agredir a alguien en la iglesia y aún así salirse con la suya. Una penitencia sino cuestionar al rey. Derecho a gobernar, o peor aún, apoyar a un rival. Quería decir que estabas atacando al mismísimo estructura de la realidad tal como había sido. Un rey divinamente ordenado no era simplemente un gobernante, él era la presencia designada por Dios. En la tierra, traicionarlo no era solo un acto cívico. La rebelión fue una blasfemia cósmica y un crimen de tal naturaleza no podría ser castigado en privado, tenía que ser público, ritualístico y aterrador. El primer uso registrado de dibujo colgante y despiece en Inglaterra estaba en 1283 con la ejecución de Dafydd ap Gruf, del último príncipe independiente de Gales capturado por Eduardo, y después de un levantamiento fallido, Narciso fue arrastrado a Shrewsbury y ahorcado, eviscerado, decapitado y descuartizado. Pero esto no fue un castigo militar, fue una declaración de la cotización de este. El castigo llegó con el acto de traición de en 1352, bajo el reinado de Eduardo III, esta ley estableció con una espantosa especificidad que el castigo por alta traición sería que el traidor sea llevado a la horca y colgado del cuello, y estando vivo, cortado y sacado sus entrañas y quemado mientras aún vivía, y su cabeza cortado y su cuerpo descuartizado. Se lee como una receta, pero no era simplemente legal. El idioma era un guión instructivo, una actuación ordenada por el gobierno. Ley escrita con sangre y terror se detuvo. Vigente desde hace más de 500 años y fue diseñado no solo para castigar al traidor, pero para evitar la formación de mártires.
Una muerte limpia, especialmente una llevada a cabo con dignidad, podría elevar a un hombre. Memoria pero mutilación, anonimato público. Ridículo que era un borrador político. Podría esperarse que las autoridades religiosas denunciaron tal barbarie, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el castigo nunca fue. Los monarcas seculares gobernaban con derecho divino, lo que significaba que oponerse al rey era oponerse a Dios, la Iglesia y la corona. Intereses compartidos y traición de los enemigos. Los juicios fueron acusaciones cuidadosamente preparadas. Pruebas vagas, confesiones ocultas. Ejecuciones extraídas, cronometradas al máximo. La asistencia a menudo se retrasa hasta el mercado. Días para asegurar grandes multitudes a lo largo del tiempo. El castigo evolucionó en algo. Más que disuasión, se convirtió en teatro. Los andamios fueron construidos en lugares prominentes. Plazas, los verdugos se hicieron menores. Los hijos de las celebridades fueron llevados a presenciar el espectáculo, era obligatorio. Mañana con snacks y lo que más te gusta. La gente del pueblo se acostumbró a ello. En las plazas de toda Inglaterra las multitudes aplaudieron. Los bufones se burlaron de los vendedores condenados. Vendía pasteles de carne junto al cadalso. Y la muerte se mezcló y el horror se convirtió ordinario, porque ese era el punto. El Estado quería normalizar la crueldad hacia construir una población tan acostumbrada a la obediencia. Por miedo a que la rebelión se convirtiera impensable la arquitectura de esta. El castigo no se construyó a partir del sadismo. Solo se construyó sobre una base estratégica. Psicología, siglos antes del término. La ejecución pública no estaba prevista. Para matar a una persona se suponía que debía controlar a millones para matar a los traidores. Cuerpo para borrar su nombre, para esparcir su memoria, para silenciar a cualquiera que pudiera seguirlo. Cada elemento tenía un peso simbólico. Arrastrarse por las calles equivale a humillación y exposición colgando, pero no. Morir equivale a juicio suspendido. La castración y el destripamiento son iguales. Pérdida del linaje y de la santidad. La decapitación equivale a la destrucción de. El pensamiento y el habla se dividen en dos partes iguales. Fragmentación del poder y la unidad, y si eso no fue suficiente, los restos quedaron. A menudo se muestran en condados distantes, transmitiendo el castigo como si fuera el Estado. Propaganda sancionada irónicamente. Algunos de las ejecuciones más brutales produjeron las leyendas más perdurables. William Wallace, ejecutado en 1305 por rebelarse contra el gobierno inglés, fue ahorcado, dibujado y sus extremidades estaban descuartizadas y esparcidas, pero siglos después se convirtió en un símbolo de. El miembro de la resistencia escocesa Fox fue capturado durante la fallida conspiración de la pólvora de 6005. Fue sometido a una tortura tan brutal que apenas podía firmar con su propio nombre. Ejecución destinada a aplastar a los católicos. La rebelión, en cambio, dio origen a la Noche de las Hogueras, donde los niños todavía corean su nombre. El castigo puede haber silenciado la disidencia en el corto plazo, pero no pudo controlar la memoria. En algunos casos la amplificó. Esta es la paradoja de la justicia bárbara. Cuanto más brutalmente intenta borrar él, más poder le da a la idea que busca destruir al intentar dar ejemplos. El Estado a menudo creó leyendas y no. La leyenda ardía con más fuerza o sufría más dolorosamente que el hombre al que nos dirigimos. Para el próximo William Wallace puedes tomar nuestro vidas, pero nunca nos quitarás nuestra libertad. Esa frase, inmortalizada en el mito de Hollywood, ha resonado durante décadas en la cultura pop. Pero la verdad detrás de William Wallace, la muerte, es mucho más perturbadora que todo lo que el cine se ha atrevido a representar.
Porque la libertad no nos fue quitada. O hallase con una espada o una celda de prisión. Fue tallado de él poco a poco el órgano. Por órgano en uno de los más espantosos. Ejecuciones públicas jamás registradas. No se trataba solo de castigar la rebelión. Se trataba de borrar al hombre detrás de la rebelión y por eso la corona giró a su herramienta más eficaz, el público. Aniquilación del pueblo escocés. William Wallace fue un líder, un hombre que había desafiado a los ejércitos liderados por la ocupación inglesa contra el rey Eduardo y se negó a doblar la rodilla ante la corona inglesa. Sin embargo, Wallace no era un general. Un traidor capturado en 1305 a través de traición, dicen algunos, de un compañero Oscar. Wallace fue traído a Londres no como un prisionero de guerra sino como criminal. Contra el Estado y los criminales de ese. Los tipos no fueron encarcelados, fueron hechos. Un ejemplo, no hay juicio por pares ni formal. Defensa. Los cargos fueron predeterminados. Y la sentencia era más antigua que la. Acusado de ser ahorcado, arrastrado y descuartizado. Por alta traición el 23 de agosto de 1305. Wallace fue desnudado y atado a un valla de madera y arrastrado a través de la calles de Londres a caballo, así de lento. La procesión de casi 2 millas de largo fue diseñada para máxima exposición pública a las personas. Lo acribillaron con porquería y los niños estaban. Se levantó para ver al hombre que se había atrevido a desafiar. El rey cuando llegó. Smithfield la vista de su ejecución. El cuerpo de Wallace estaba magullado, sucio y horneándose en el calor del final del verano, pero el verdadero castigo ni siquiera había comenzado. Wallace fue ahorcado hasta casi morir. Suspendido del cuello hasta quedar inconsciente. Pero cortado antes de que la vida se hubiera ido completamente. Se dice que los espectadores le gritaron. La cuerda que se afloja temprano queriendo. Más del programa que del verdadero horror. Comenzó a cortarle los genitales. Arrojado al fuego frente a él su. Luego le abrieron el abdomen y los intestinos fueron extraídos lentamente. Quemado metódicamente mientras aún. Los cronistas de la época no lo hacen. Están de acuerdo en si estaba completamente consciente. Por todo ello, pero dado que el objetivo era maximizar el sufrimiento, es probable que los verdugos marcaban el ritmo de la agonía permitiendo. Es hora de que la multitud absorba cada momento. Su corazón fue el último órgano extirpado. Simbólico del reclamo final del Estado sobre el testamento del hombre 2 fue quemado entonces. Finalmente, misericordiosamente, la cabeza de Wallace fue cortado, pero incluso en la muerte su cuerpo fue. No se permitía la dignidad, la cabeza de Wallace estaba sumergido en alquitrán y montado en una estaca en el puente de Londres. Es uno de los más puntos de referencia visibles en la ciudad. Se mantuvo allí, durante meses, un centinela silencioso. Los tempames advierten a los viajeros y comerciantes por igual. Esto es lo que sucede cuando sueñas con la libertad, pero el horror no terminaba en la cabeza, su cuerpo era descuartizados y los trozos enviados a Newcastle, Barra, Stirling y Perth clave. Ciudades escocesas destinadas a reprimir el aumento sentimiento nacionalista que cada ciudad recibió. Su espantoso paquete, un brazo aquí, una pierna. Allí las extremidades fueron clavadas a las puertas y torres, y el mensaje fue claro. La rebelión tenía un cuerpo y había sido. La ejecución de Wallace no fue desmantelada. Se trataba de matar a un hombre, transmitiendo miedo a toda una nación. Arrastrarse por las calles equivale a humillación, castración es igual. Destrucción de la identidad masculina. La evisceración equivale a la profanación de la
El descuartizamiento del cuerpo sagrado equivale a la eliminación de. La manifestación de unidad equivale a la negación del martirio. El objetivo era el terrorismo psicológico. Hacer que la rebelión futura sea impensable. Cortar no solo extremidades sino también el legado. He aquí la ironía, el castigo falló. En lugar de borrar a Wallace de su ejecución, lo elevó en Escocia con cuentos de su. La valentía multiplicó a los poetas y baladistas. Resucitó su leyenda, su muerte significó. Para extinguir en cambio se convirtió en una llama La ubicación exacta de sus aposentos puede ser. Perdió sus huesos dispersos, pero la idea que él representaba la resistencia, la autonomía y el orgullo. Se volvió más poderoso debido a cómo brutalmente el Estado intentó matarlo incluso. En la era moderna, Wallace sigue siendo un personaje popular. Héroe, su historia distorsionada o no se sostiene. Como prueba de que a veces la crueldad solo magnifica la memoria, el mismo castigo utilizado en Wallace se repetiría otra vez. Y de nuevo a través de los siglos, el más famoso. Y grotescamente a otro hombre que desafió al Estado inglés, Hugh Dispensador. Y si pensabas que el fin de Wallace era el horrible destino del Dispensador, se lleva a cabo. Brutalidad a un nivel completamente nuevo. Las ejecuciones tienen que ver con la justicia, algunas son. No se trata del espectáculo sino de la ejecución de. Hugh Dispensador no se centraba en la venganza solo de la gente, no solo de la rey sino de una nación, una reina y una sistema político que había esperado años para devolver la crueldad que creían que él encarnado, y lo que entregaron no fue más que una muerte, fue una ceremonia. Mutilación coreografiada para despojar no solo su vida sino su sexualidad, estatus y su propia humanidad. Entiendo por qué Hugh Dispensador Younger fue sometido a una de las peores ejecuciones horribles en grabaciones. La historia europea debes entenderla. El odio venenoso que inspiró a un favorito. Y probablemente la amante del rey Eduardo II. El Dispensador no era solo un consejero real, pero una presencia parasitaria en la corte. Despiadado, codicioso y abiertamente despreciable. De la nobleza acumuló tierras y energía a un ritmo alarmante, en gran medida por manipulación de chantaje y descarado robo, pero más peligrosamente alienó la esposa de la reina Isabel Eduardo y gran parte de la baronía inglesa. Su influencia sobre el rey era visto como alguien a la vez sexual y siniestro, una mezcla tóxica en un ambiente profundamente patriarcal heteronormativo medieval. Sociedad en 1326, cuando Isabel y el amante Roger Mortimer invadió Inglaterra para deponer a Eduardo II. El Dispensador era público. El Dispensador número 1 enemigo huyó con Edward, pero fue capturado cerca de Lantres en Gales. Su juicio fue una farsa. Lista predeterminada de acusaciones leídas en voz alta sin que se permitiera ninguna defensa. Los cargos eran tanto políticos como personales. Robo de fondos reales y tortura de nobles. Influir en la mente y el cuerpo del rey. Cometiendo sodomía no solo con el rey, pero con otros jóvenes. Este último. La acusación es crucial, la convirtió en un arma. Sexualidad real o rumoreada en un legal. Justificación del máximo público. Degradación. Fue arrastrado desnudo a través de las calles en un obstáculo, un estándar. Practica, pero con un giro se vistió. En su escudo de armas al revés se encuentra una gesto simbólico para revertir el poder que él una vez había acogido. Multitudes que arrojaban suciedad. Los niños gritaban obscenidades que apenas podían oír. Los cronistas entendidos describieron el atmósfera no tan solemne sino alegre. Casi erótico en su furia. Una vez en él andamio, la ejecución se desvió de la
Formato estándar colgado, dibujado y descuartizado. El castigo del dispensador fue deliberado. Extendió cada acto coreografiado para simbolismo y dolor. Primero fue ahorcado, pero lentamente levantado por una cuerda una y otra vez, sin permitir testigos de la muerte. Registró que su cuerpo se sacudió violentamente, mientras sus ojos se salían de sus órbitas y su lengua sobresalió entonces mientras aún estaba vivo era atado a una escalera con las piernas y los brazos extendido en postura de crucifixión completamente. La mutilación genital expuesta vino después. Al dispensador le cortaron el pene y los testículos. Y arrojado al fuego frente a le hizo un acto teatral destinado a castigar su supuesta sodomía y eliminar cualquier símbolo. De verdad, le abrieron el abdomen. Y el verdugo lo sacó lentamente. Sus intestinos pulgada a pulgada cronistas. Observó que el fuego crepitaba mientras el dispensador vio cómo se quemaban sus propias entrañas. Hasta que se desmayó o tal vez incluso. Más allá de eso vino la decapitación, no con una sola golpe limpio pero varios golpes contundentes. Finalmente su cuerpo fue descuartizado, las extremidades dispersos en 4 regiones del reino. Y su cabeza exhibida en el puente de Londres. El destino de los traidores del dispensador. La ejecución no se trataba de justicia, era sobre la política de venganza y el público. Humillación a escala teatral reina. Isabella y Mortimer querían castigar Eduardo II sin matarlo directamente. Aplastar la memoria de dispensador, advertir a otros favoritos reales que intimidad con el monarca podría costarles la vida, pero quizás lo más inquietante de todo. La muerte de dispensador revela la profundidad. Fusión de sexo y castigo en la Edad Media. Cultura política, su supuesto homosexual. Los actos se utilizaron como justificación para castración y mutilación genital pública, enmarcando la ejecución como una moraleja. La purificación no es solo política. Los informes contemporáneos sugieren que incluso en una sociedad acostumbrada a la muerte, muchos encontró impactante la ejecución de dispensador. Los cronistas de sus extremos normalmente, sin pestañear, notó la tensión erótica y sadismo sexualizado con el que se llevó a cabo la ejecución. Fue una rendimiento diseñado no solo para eliminar una amenaza, sino hacer una espectáculo de la masculinidad misma. El dispensador no solo fue castigado, fue emasculado, profanado, quemado y dispersos todos mientras eran aclamados y burlados. Y finalmente olvidados, o eso creen. Esperaba, pero incluso aquí la destrucción fracasó. Su historia sigue viva no porque la gente lo admiraba, pero por la profundidad de la crueldad de la ejecución continúa. Fascinaría si la muerte de Wallace representara dispensadores de martirio nacionalistas. Representó la militarización del público, odio y pánico sexual, y siglos más tarde el Estado utilizaría el mismo mecánica, control de mutilaciones de espectáculos, de narrativa para destruir otro infame. Figura Guyox recuerda el 5 de noviembre todavía se canta la rima. Los fuegos artificiales todavía iluminan el cielo. Las effigies aún arden, pero detrás de ellas la alegre y moderna pompa de Guy Fawkes. Caballero yace en una ejecución pública tan brutal, tan calculado que se convirtió en un libro de texto. Caso de cómo convertir la muerte en un arma y convertirla en un mito. No a favor de los condenados, sino a favor del Estado, porque Guy Fawkes no solo fue ejecutado, fue teatralmente ejecutado. Destruido con toda la maquinaria de la monarquía inglesa, la iglesia y los medios de comunicación, trabajando en sincronía para convertir su cuerpo en un símbolo de obediencia.
En 6005 un grupo de católicos ingleses conspiraron para volar las casas de el Parlamento durante la inauguración estatal, matando al rey Jaime y a su familia y a la nobleza de una sola explosión. Su objetivo de acabar gobierno protestante y restauración de una iglesia católica. La conspiración de la pólvora fracasó en la monarquía. Se descubrió la pólvora y entre ellos el arrestado fue un hombre con pólvora, residuos en su ropa y un nombre falso en sus labios chicos. Zorro al Estado inglés. Fox no era solo un criminal, era un símbolo del extremismo religioso extranjero, influencia y amenaza existencial, y eso significaba que su castigo tenía que hacer más. En lugar de matarlo, tuvo que reafirmar el poder divino del rey. Castiga a los católicos, rebelión y asustar a la población para que vuelva. En su misión, el zorro fue encarcelado en la Torre de Londres y sometida a tortura que según la ley inglesa requería. El rey Jaime concedió el permiso real, escribiendo con entusiasmo las torturas más suaves. Se deben utilizar primero y luego proceder a lo peor. En días, Fox se estremeció en las articulaciones. Extremidades dislocadas, cuerpo estirado, roto. El resultado fue una confesión publicada en un mano apenas legible. Su nombre apenas. Escribió un documento que aún se conserva. Este día, cuando fue sentenciado a morir, apenas podía caminar, pero eso no fue visto como un fracaso, fue un preludio. Zorro y sus co-conspiradores sobrevivientes fueron llevados desde la torre en carros abucheados por las multitudes. Fueron arrojadas con inmundicia, ahorcados uno por uno, pero no hasta la muerte de cada uno. Fue cortado mientras aún estaba vivo los genitales, intestinos cortados, extraídos y quemados, corazones arrancados antes de la decapitación, y el último en la fila había sido el zorro de cuartos, físicamente destruido por la tortura que él apenas podía subir la escalera hacia la soga, y aquí, dependiendo de la fuente, una extraña misericordia o resistencia final. Ocurrió que saltó por accidente, o el zorro de diseño saltó del cadalso con suficiente fuerza para que su cuello se rompiera. Murió instantáneamente antes de el desmembramiento. Podría comenzar cuando la multitud estaba privados de su último entretenimiento, pero el simbolismo perduró hasta el gobierno. No perdí el tiempo, panfletos, sermones y las pinturas inundaron Inglaterra. La ejecución fue descrito no solo en términos físicos, pero en moral teológica y patriótica. El cuerpo roto de Thomas Fox se convirtió en un símbolo de la traición católica y la corrupción extranjera. Se ordenaron hogueras de justicia divina. Se encenderá anualmente por decreto real. Conmemorar la liberación del rey. Se convirtió en la noche de las hogueras o noche de Guyox, y así que su destrucción fue completa no solo en carne y hueso, pero en la memoria, y aún así siglos más tarde, el nombre de Guy Fawkes todavía se recuerda. No como una advertencia, sino como un símbolo de la resistencia de la cultura moderna desde el siglo V. Para la máscara de vendetta contra el autoritarismo. Las protestas han recuperado la imagen de Fox, despojándolo del mensaje de la monarquía y convertirlo en algo que el Estado. Nunca pretendí que la rebelión renaciera, pero en 6006 ese resultado era impensable. El gobierno ejecutó a Guyox. Fue una clase magistral sobre el miedo a su roto. El cuerpo se convirtió en una valla publicitaria de advertencia, extendido en cuartos a lo largo del. Su muerte no tuvo nada que ver con acabar con un hombre. Se trataba de terminar una idea de 3 casos. Estudia 3 ejecuciones brutales, 3 cuerpos destruidos, dispersos y reescritos por el Estado, pero estos no fueron anomalías, eran parte de un todo más grande.
El sistema 1 se construyó sobre una base aterradora. Principio: el cuerpo es un lienzo, el poder es el artista y el dolor es el medio en él. En el próximo segmento examinaremos cómo la ejecución en sí se convirtió en un entretenimiento ritual y por qué la Europa medieval no simplemente tolera esta barbaridad. Lo aplaudió.